La María de ahora tiene varias personalidades gracias a esos idiomas. Mi lengua materna es español y, como mencioné, pues aprendí o hablo francés de manera adecuada y Profesional. hablo inglés. Y esas son las dos lenguas que domino. Durante los años he aprendido diferentes lenguas, inglés, perdón, he aprendido alemán, árabe, ahora estoy aprendiendo irlandés y cada una de estas lenguas como que muestran un poquito, dirigen la atención a diferentes partes de mí que antes estaban en la sombra de alguna manera. Y a través del francés pues descubrí partes de mí que cuando estaba viviendo en España pues no experimenté. Y lo mismo con el inglés. El inglés me ha permitido explorar mi parte más creativa. Entonces, eso se lo debo a mi inglés. Ser la persona que soy ahora y que escribe poesía Mm. es gracias al inglés. Pues, hola, welcome to another episode de We Should Talk. Y hoy vamos a hablar en español. Así que bienvenidos a otro episodio de We Should Talk. Mi segunda invitada de este año 2025. Estoy muy feliz, como puedes ver, emocionada. Es una invitada muy especial. Siempre digo que mis invitados son especiales y esta vez es doble porque ella estuvo hace 2 años justamente aquí en el programa y es un gran honor que vuelva y repita. Eso para mí es como una gran alegría que María haya aceptado volver al programa y volver a conversar. Hace 2 años conversamos sobre nuestras inquietudes lingüísticas, espirituales, poesía y todas las cosas similares que tenemos como artistas multidimensionales, como yo digo. Entonces, amigos, vamos a darle la bienvenida a María, que es un gran placer tenerla aquí hoy y un gran honor. Gracias, María. Hola, hola a todos. Nada, un placer estar aquí, estoy encantada. Gracias, cariño. Les cuento que María Ortega García es certificada en lengua como profesora de lengua extranjera, también es facilitadora, anfitriona, escritora, poeta, practicante de poesía terapéutica, ella se define así, y como formación en humanidades y lenguas aplicadas. María también es una gran viajera y una mujer, como ven, súper dimensional y prolífera también. Que nada, bienvenido. Espero que hoy puedan disfrutar este episodio, nuevo episodio. Y también les voy a recomendar que escuchen la entrevista anterior de hace 2 años, la voy a poner aquí, porque ahí conversamos de muchas cosas. Hoy vamos a volver a hablar de otros temas, otros temas. Entonces, como le dije, vamos a empezar con la primera pregunta. Hace 2 años estuviste aquí en el episodio, en el podcast, en donde conversamos sobre poesía, lenguaje y metodologías para aprender nuevos idiomas. Algo fascinante que tú haces súper bien. Entonces, en esa entrevista anterior, tú mencionas algo que a mí me apasionó y quiero volverlo a traer aquí hoy. Tú dices, la poesía es imprescindible en la manera de entender cuáles son nuestras imágenes, nuestras metáforas, nuestros símbolos, nuestras conexiones, nuestros recuerdos, etcétera. Eso a mí me fascina. María, ¿podrías comentarnos un poco más sobre esto? ¿Cómo conectamos la poesía, la identidad? Porque sé que eso es uno de tus temas principales. Gracias. Sí, pues claro, me encanta la pregunta, ya empezamos estupendamente. Sí, yo soy una apasionada de la poesía desde siempre. Una vez que empecé a enseñar idiomas, a enseñar el español principalmente, empecé a notar cómo la poesía nos ayuda no solo, parece que la poesía la entendemos como algo separado, como algo que hacen los poetas, Mm, estos famosos de toda la vida, pero que se queda como muy lejano de los ciudadanos de a pie como tú y como yo, como cualquier persona que exacto. habla un idioma. Cuando en realidad
yo soy de la opinión, y no soy la única, que la poesía, que hablamos en poesía, que somos todos poetas. Mm, Y eso es porque ya sea que seas una persona más visual o una persona de diferentes maneras de organizar tu cerebro, imágenes, las metáforas, forman parte de nuestra manera de entender el mundo. Llevan de alguna manera la cultura en la que hemos crecido y la que hemos mamado, ¿verdad? La que nos han pasado pues nuestros ancestros y demás. Llevamos estas imágenes, estas metáforas, y a medida que vamos creciendo vamos formando las nuestras propias. Y de alguna manera se la cultura, la identidad, con la identidad del colectivo, de nuestros ancestros, con la identidad nuestra. Y eso lo expresamos a través de la poesía. Es como de alguna manera el hacer hincapié en la subjetividad de nuestra expresión, en vez de buscar la objetividad, que a mí no me gusta nada, porque no podemos ser objetivos. no, A mí me parece que nunca podemos ser objetivos. La poesía nos permite y nos invita a jugar con nuestra subjetividad, con nuestras ideas, nuestras imágenes. Y de esta manera pues podemos expresarnos, ya sea en nuestro idioma materno o idiomas, o en cualquier idioma que estamos aprendiendo. La poesía nos permite de alguna manera como entender muy bien cuáles son estas maneras, esta cultura que hemos recibido, de qué manera se diferencia de la cultura que estamos aprendiendo, si vivimos en un lugar diferente, qué imágenes diferentes se encuentran, qué maneras de entender el mundo. Y sí, es una exploración, yo creo que muy bonita y que nos ayuda a entender mucho sobre nosotros mismos. exacto. Wow, eso me encanta y estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso puse la primera pregunta en eso, porque sé que como educadora es una de tus líneas también, y además como poeta también, en- como multilingual, lo que estabas diciendo, linguistic, ¿no? Sí, Y entonces me gustaría hacer hincapié como educadora cuando hablamos sobre los desafíos que enfrentan los estudiantes al aprender un nuevo idioma. Tú utilizas como la herramienta la poesía, lo que contabas anteriormente. ¿Cómo ves que funciona? ¿Cómo en tu experiencia sientes? Porque no es muy popular todavía, ¿no? Es increíble porque yo hago investigaciones y veo que son muy pocos los que están hablando de este tema y me fascina que tú sí. seas una de ellas. Sí, no es algo común. Y sí que es cierto Exacto. que por mucho que a mí me guste, la poesía no funciona con todo el mundo. Porque de la misma manera que yo que sé, cada persona tiene sus intereses. Y es muy importante cuando estamos aprendiendo un idioma centrarnos en estos intereses y utilizar, pues si a una persona le interesa la filosofía, pues la manera de aprender el idioma va a ser a través de la Ujú, filosofía y de sí, leer filosófico. En mi experiencia, la poesía funciona bien. mm, Pero claro, también tengo una audiencia y los clientes que vienen a mí, obviamente yo intento ser lo más transparente posible y yo, pues si llegan a mí es porque han visto en mi página web exacto, que hablo de poesía, pues ya saben que se van a encontrar con la poesía y probablemente les gusta. claro. Entonces tenemos esto a nuestro favor. Pero en la práctica, la poesía funciona muy bien y funciona muy bien a todos los niveles. Yo encuentro más hace unos años, cuando empecé a hablar de poesía en el contexto del aprendizaje, pues muchos profesores que me venían diciendo, ya, pero ¿cómo vas a hablar, a utilizar poesía con un principiante? No tienen el vocabulario, no tienen la gramática, es muy complicado. Y no, Porque no. pues sí es Es corazón, ¿no? claro, exacto. No es verdad. Lo que sí quiere decir, si trabajamos con un principiante, que que el profesor tenemos que trabajar más en qué poemas elegimos. Obviamente no vamos a coger un poema, un texto de Borges, Sí, que no, no lo entendemos ni nosotros, nativos, ¿verdad? qué bueno que dices. Claro, pues hay simplemente que ir con, pues eso, Mm, hay que buscar los poemas con mucho más cuidado y intentar, bueno, empezar con un lenguaje sencillo, evocar más a la emoción,
explicar más al alumno y darle más pistas para que pueda entender. Y se puede jugar, y yo lo hago mucho, cada vez más, con el idioma materno. En mi caso, yo trabajo, la mayor parte de mis alumnos son inglés, hablan inglés. Inglés, Es la lengua que básico. tenemos de comunicación, la lengua franca que tenemos. Claro, utilizamos las dos Ujú, y poco a poco pues vamos haciendo el trasvase, vamos utilizando, vamos cambiando los porcentajes, menos inglés, más español. Y la poesía nos ayuda, pues sí, es algo que funciona muy bien. El leer poesía y conectar con la emoción, como el escribir. ujú. Y cuando hablo de escribir poesía, lo hago de la manera más amplia y fluida posible, en la que cabe todo, cabe el verso libre, cabe la prosa poética, cabe un haiku que igual no tenga las sílabas correctas, cabe todo. Cabe una palabra, simplemente. El escribir un poema con una palabra, y caben los dibujos. Sí, tu metodología es más, las herramientas que utilizas puede ser variada, ¿no? Visual también. Utilizamos música, utilizamos movimiento, medicaciones, no, Exacto. meditaciones, meditaciones guiadas, cosas, utilizamos materiales o alternativas o herramientas que van a conectar el cuerpo entero, no solo el intelecto. Si a una persona, si yo veo que hay un alumno, me comentan que le gusta el yoga, que le gusta bailar, que le gusta ir al gimnasio, que les gusta caminar, pues lo que yo voy a proporcionar son herramientas o actividades que estén dentro de este contexto, Exacto. para que se vaya conectando el cuerpo, las emociones, el corazón, Ujú. con el conocimiento que el cerebro, pues como un ordenador, va a ir adquiriendo. Exacto. No, esto me encanta, María, y gracias por volver a hablar de este tema. De eso hablamos en el episodio anterior, pero ahora desde otro punto de vista diferente, con otras técnicas y mucho más información. Me encanta, me encanta. Me gustaría preguntarte sobre tu más reciente proyecto, porque tú tienes siempre muchos proyectos y tienes muchas, que eso es lo que me fascina de ti y bueno, siempre te sigo ahí en todas las redes sociales, porque siempre descubro algo que estás haciendo o como consultora también, otros métodos que estás eh, poniendo al alcance de esto, de aprender el lenguaje, de aprender nuevos idiomas, conocerse uno mismo también, todas las técnicas, que ha sido un largo proceso en ti también, mucho más original. Me gustaría preguntarte sobre la alquimia. Lo dije igual, también. Cuéntanos de qué se trata la alquimia, que es una palabra preciosa y espero haberla pronunciado bien, Sí, sí. Bueno, es una palabra inventada. pero me encanta. Cuéntanos de qué va este proyecto y Sí. La exquimia es. me- Se me abre el corazón cuando, cuando hablo de la exquimia, porque es a donde yo siento ahora que mi energía va casi, casi al 100%. y- Y la exquimia es, pues eso, una palabra que me surgió hace unos añitos. Lo que pasa que he estado cubridita y con la mantita, y lo he estado yo con. La exquimia viene de alquimia, una Ujú. combinación entre alquimia y léxica. Originalmente estaba mezclando el español en inglés, entonces alquimia lexical o alquimia léxica, porque obviamente me gustan los idiomas, me gustan las palabras, la poesía y la alquimia que se produce, este cambio, Mm, transformación, este oro que encontramos exacto. cuando trabajamos con nuestras palabras, con nuestra. Y eso es más o menos como empezó. No tenía muy claro al principio qué es lo que quería yo que fuera la exquimia, pero bueno, poco a poco se fueron perfilando, ibas conectando con personas, y conecté con mi colega, Ujú. Julia, entonces, y ella se estaba formando también como poesioterapeuta. Un poquito más tarde que yo ya había terminado y ella se estaba empezando a formar, y le dije, ¿qué?
hacemos algo que te apetece crear un proyecto que esté alrededor de los idiomas o que se pueda trabajar con idiomas, la educación y la poesía, la poesioterapia. Y claro, ella estuvo encantada, dijo que sí, y pues poco a poco estamos encontrando nuestro camino. Todavía siento que el Exquimia está, pues es un bebé Mm, al que le estamos pues nutriendo y estamos viendo un poquito pues por dónde quiere caminar, pero vemos que pues eso es un proyecto que está alrededor del trabajar con la poesía mm, como herramienta de bienestar, herramienta de autoconocimiento y en la que no queremos centrarnos en absoluto en el inglés solo, estamos centradas en un poco más en el español, eh, pero en donde invitamos el multilingüe. Sí, empezamos un podcast porque el objetivo, y es algo que yo creo, no sé si comentamos en los talleres o no, uno de los objetivos de la esquimia es traer la poesioterapia al mundo hispanohablante, o es ujú. en España, porque me parece que en Latinoamérica hay Sí, un mayor conocimiento, pero en España no. Está totalmente desconocido. Es el objetivo, uno de los objetivos de la exquimia es centrarnos en divulgar la poesioterapia como herramienta en español, en el mundo español. Y entonces es por eso bueno, pues el podcast está alineado con esta vertiente y estamos trabajando en traducciones de libros y demás, que irá saliendo eso es otro, este año, eso pero es para el todavía no. próximo podcast. No, me parece súper lindo, felicitaciones y nada, les recomiendo a los que nos estén escuchando o visualizando que busquen y que se apunten a los talleres también, que miren ahí, porque es otra manera de aprender también un idioma, pero además también de encontrar herramientas para entenderse uno mismo. Y yo sigo con esto de Sí, entenderse uno mismo porque me parece súper importante, primero entenderse uno para poder ayudar a otros. En tu website, en tu página web, tienes una frase que me fascina. Bueno, tienes varias ahí, pero hay una que me fascina porque es una autora que yo leí desde adolescente y es una de mis autoras preferidas desde siempre. Y es de Anais Nin. Dice, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Lo tienes en inglés que es, We don't see the world as a it, we see it as a we are. No sé, a mí me pareció cuando lo redescubrí viendo tu website de nuevo, que eso identifica mucho tu metodología, ¿verdad? Tu manera de ver. Cuéntame, claro, cuéntanos. claro. Y es un poco haciendo como un poco un círculo al principio hablando de la objetividad y subjetividad. Es la idea de cuando una persona, y vuelvo hablando de los idiomas, pero bueno, en general, las opiniones que tenemos, las creencias que tenemos, cómo vemos el mundo, no es la realidad. Bueno, a ver, hablo como si fuera yo aquí una gurú, no. A ver, a mí me parece Que nos que no estamos es la volviendo realidad. Lo que vemos y tal y como entendemos las cosas es nuestra perspectiva, lo vemos a través de nuestro filtro, un Ujú, filtro hecho a través de nuestras experiencias, del lugar donde hemos nacido, de dónde sale el sol. Ahora es invierno, estamos empezando primavera aquí, es otoño en la otra parte del mundo, ¿no? Y pasa al mismo tiempo. La realidad no es la misma en Australia que ujú. ¿Qué? en Europa, ¿verdad? Entonces, para mí es importante cuando estamos aprendiendo un idioma, el tener en cuenta que este idioma es un filtro en sí y que cuando aprendemos un idioma y nos comunicamos a través de este idioma estamos mezclando dos filtros y empezamos a complicar las cosas, empezamos a tener que aceptar la subjetividad, que las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, y aquí te voy a mencionar un ejemplo de gramática porque es uno que Ujú, siempre que se ha quedado conmigo. Hablando del subjuntivo, en inglés no lo había antiguamente, pero ahora parece que no, yo no lo conozco, no sé, y en español pues tú utilizamos el subjuntivo, el modo sí. subjuntivo. Y mis alumnos me decían, ya, pero es que es muy difícil porque, claro, esto es algo que yo en mi mente de estadounidense, era el alumno, yo es Sí, que es algo que no entiendo, el subjuntivo, el que una cosa es real y la otra no cosa se es usa. real, o como yo no lo entiendo, no me entra en la cabeza, yo, claro, porque no lo has experimentado.
el español que te está permitiendo es adoptar un otro mm, filtro. Obviamente nos sentimos incómodos en este otro filtro y a veces pues nos requiere un esfuerzo el entender mm, esta otra manera de ver el mundo, pero nos permite ver el mundo de otra manera. Y de alguna manera, pues a través de estos filtros, volviendo a la idea de no vemos el mundo como es, sino como somos, um, es importante saber cómo somos. mm, Y en las clases, para mí, sí, eso es importante, traer poesía o traer pies de escribir diario, conocernos a nosotros mismos, cuál es el filtro que traemos de casa, cuál es la manera de ver el mundo que traigo yo, y eso es algo que normalmente no nos preguntamos. En mm. el colegio no nos animan a conocernos a nosotros mismos, mucho nos animan a conocer historia, a conocer matemáticas, a conocer ciencias, pero no nos ayudan tanto a explorar nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestras maneras de pensar o de entender las cosas. Y esto es tan esencial a la hora de comunicarnos y a la hora de aprender. Hay una cosa, aprendemos sobre uno mismo. So- Cualquier cosa que aprendemos es aprender sobre uno mismo. Aprendemos historia, pero aprendemos desde nuestra perspectiva. Es más o menos, pues eso, tal y como, pues, no sé si me he hecho un lío aquí a la hora de No, explicar, pero bueno, tranquila. es el conocerse a uno mismo es esencial para, pues eso, para comunicarse, para aprender otras cosas. De aprender sobre uno mismo. Recuerdo que tú te escuché decir que tú eras muy tímida Sí. y que aprender nuevas lenguas te ayudó un poco a desinhibirte, podríamos decir así. Cuéntanos más cómo fue ese proceso, si quieres. Sí, yo era muy tímida, mucho, mucho. De algo que recuerdo, pues eso, que me decían pues, que, era, que tenía que ir al psicólogo, que era algo problemático, y sí que lo era. Entonces, para mí fue muy útil el empezar a aprender otros idiomas. Primero fue el inglés, luego fue el francés. Y a través de estos idiomas, pues eso, escribir en mi diario, escribir Ujú. mis experiencias, escribir poesía, horrible, malísima, pero da igual. No. Lo importante, o lo que fui descubriendo poco a poco, los idiomas me estaban permitiendo expresarme sin miedo a ser juzgada. Mientras que en español sentía que no podía hacerlo porque me va a leer mi mamá, me va a leer mi hermano, y qué van a pensar de mí. Tenía este miedo de qué va a pensar la gente de mí si descubren cómo soy de verdad, ¿no? Y al hacerlo en otro idioma, al principio no conocía a nadie. Pues eso, para mí fue importante la combinación de otros idiomas, jugar creativamente en estos otros idiomas y de publicarlo. Mm, Es que exacto. es la combinación de todo. Es Mm. el hecho de compartir. Pero claro, Ponerlo afuera a la... exacto, poniéndolo en Instagram, en Facebook, en mi blog, cuando empecé hace, no sé, porque lo que era importante para mí era poder expresarme sin miedo al juicio. Claro, al principio yo no entendía por qué me resultaba más fácil, luego con el tiempo pues vas dándote Vas a cuenta de, entender. es que tenía miedo de que me juzgaran, qué Claro. pasa aquí, pues se va trabajando este miedo y demás, pues bueno, de otras maneras. Pero los idiomas me permitieron tener esta distancia Mm, para explorarme, explorar mi voz sin miedo a este juicio. Y a través de, pues bueno, de ir conociéndome en inglés, de ir conociéndome en francés, vas descubriendo, pues bueno, quién eres, tu identidad, o mi identidad, y vas, pues eso, vas de alguna manera como en mi caso, pues ir haciéndome amiga de descubrir que, bueno, que no había nada que juzgar, no soy terrible, no soy una persona malísima. Y entonces, poco a poco, pues el ir traduciéndome, entre comillas, al ujú. español. Ahora también escribo poesía en español y la publico, pero es más difícil, cuesta más. Claro, yo tengo curiosidad. Tú me estás haciendo el podcast a mí, pero yo quiero saber sobre cuál es tu Bueno, experiencia con los idiomas. eso me encanta. Bueno, tú sabes, como
muchos de estos oyentes del programa son también de diferentes países por eso hago el programa bilingüe, ¿no? Bilingüe, en español e inglés, porque la audiencia que escucha el podcast maneja los tres idiomas, o cuatro, o cinco, no sé, y eso me fascina porque lo que tú dices resuena muchísimo conmigo, tú lo sabes, y no quiero hacerlo muy largo, pero sí, el hablar otros idiomas nos hace entendernos mucho mejor, también desinhibirnos, justamente lo que tú Sí, acabas de decir. Yo siento como que tenemos como múltiples personalidades, ¿no? A veces como yo me siento como que sí, soy sí, otra también en inglés o cuando hablo ya. español. Estos mismos gestos que hacemos con las manos en español, en inglés yo soy mucho más para abajo, ¿no? No sé. Y eso es algo curioso y además que muchos de los oyentes que me escriben siempre me preguntan sobre eso, cómo eres en español, cómo eres en inglés. Y digo, eso es algo que hay mucha curiosidad sobre ese tema. Y bueno, tú hablaste de esto en el otro episodio, como en francés tu personalidad mucho más salamera, quizás, o mucho más Sí, 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 eh, sí. te sale, ¿no? Y eso es súper interesante, trabajarlo desde el punto de vista artístico, ¿no? O personal también, qué sé yo. Entonces sí, vamos bien, vamos bien. Me gustaría, María, si te apetece leer algo, ahora que estamos hablando de poesía, de tu poesía, si quieres leer algo en español o en inglés o en francés, cualquier idioma que te apetezca. De tus libros, a mí me encanta eh, Weaving Words, The Alchemy of Language, tejiendo palabras, la alquimia del lenguaje. Ese libro es precioso. Pero sé que tienes uno nuevo, así que me encantaría si quieres leer algo del nuevo. ¿Te Pues el apetece? nuevo lo tengo aquí, es un chapbook, Wildlife. ¿no? Uno pequeñito, solo de poesía, y está principalmente en inglés, pero hay poesía bilingüe. Bilingüe. Que mi voz español ya estaba empezando a surgir por el año Ujú. 2021. Ya mi voz española estaba como empujándome para que me expresara un poquito más en español, ¿no? Entonces, tengo dos poemas, Ujú. no son muy largos, si quieres. Perfecto, vamos a escucharlo, gracias. Que tiene, Sangre el libro brillante. está acompañado, perdona, el libro está Sí, sí, sí. acompañado con fotos también. Sí, todas las fotos son Ujú. estoy contenta. Perfecto, ese no lo tengo, me encantaría tenerlo. Ok, Lo mando. vamos a escucharlo. Sangre brillante, fluye entre mis piernas, pedazos de vida que no estuvo de ser. Mi sangre brillante pours life out of me, and I am tired. Sangre pulls between my legs, and that like a leaf, depleted, crumbles and falls to rest. Rest. I'd like to be like a leaf, and as I am being depleted, crumble and lay to rest, but my sangre calls to silence. Silence of a consumed body, ignored, rejected, because mi sangre y la de mi madre flowed on silence over the silence of consumed bodies, ignored and rejected. Blood pooled between my weakened legs, blood made voids that were never replenished, voids made so silent, whose presence was forgotten as if they never existed. But floods howl every season. The pools between my legs weaken, vacate, leave space, implore presence, stillness, rest, and allowing life's motion, abandon the body for a minute and rest. Beautiful, thank you. And the second one, it's in honor of my mom, devotion. Place neatly on the table one onion, 2 cloves of garlic, 1 green pepper, 1 red. Chop them thinly. Add them all together into your pot. Olive oil, un pellizco de sal, slow heat. My mom's roundness belongs to the kitchen, devoted to the pot, her sacred
chalice. Stirring el sofrito with a seasoned wooden spoon. Pushing the pieces around gently while they soften, sudan, and slowly release their flavor. How do I rise? Through small, nourishing moments of quiet devotion. Wow, beautiful. Sí, algunos de ellos los tengo ahí. Ok, Algunos de ellos. ahí los pueden leer también o comprar. Ahora me gustaría, casi estamos llegando al final, amigos. Increíble. A mí se me va el tiempo hablando con María porque siempre disfruto mucho estas conversaciones y más si son en español. Es una lengua que no quiero olvidar porque es mi lengua. Es importante mantenerla, sí, lo Sí, entiendo. hay que practicar, moverla. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué libros has leído recientemente que te ha motivado o o que quieras recomendarle a nuestra audiencia? Libro, película, algo que nos motive, ¿no? O algo que tú creas que pueda salvarnos un poco de este momento tan gris que estamos viviendo, ¿no? Ya no sé. Películas, no sé, no te puedo decir, pero libros, mira, y lo tengo aquí, le tengo muy cerquita de... Bueno, aparte, bueno, antes de enseñarte el libro, te quiero Ujú. dar un poquito de contexto, ¿ves? Es que me gusta Sí, claro. mucho. Somos españoles. Sí, tomando un poco lo que has dicho de que no quieres perder tu español. A mí me pasó lo mismo hace unos años. Me di cuenta de que se me olvidaban palabras y que me costaba un poquito. Entonces dije, Mm, María, no pierdas tu español. Y a partir de entonces, que sería hace unos años, no hace mucho, cada vez que voy a visitar a mis padres o a mi madre, voy a mi librería ujú. favorita de cuando era, bueno, de cuando vivía en mi ciudad natal, en Burgos, y me Precioso. compro un par de libros, ¿no? Cada vez que voy me compro un par de libros de autoras mujeres. Ujú. Y al principio empecé con de habla hispana, pero luego ya me da un poco igual. Sean mujeres es lo esencial. Muy bien. Y ahora de historia corta o ensayo o poesía. No me apetece tanto leer libros largos porque Mm. no sé si será mi cerebro menopáusico. O el que caso. Entonces me gusta algo cortito. Sí, Entonces, ahora estoy leyendo a muchísimas mujeres que me están enamorando y me están haciendo explotar el cerebro de placer. cuéntame. ¿Qué es esta? Clara, Clara. Yo creo eh, que he hablado de ella muchísimo. Desde que me leí el libro. no la conozco. Es argentina, pero vive en España. Este libro, por ejemplo, es muy interesante porque empieza, la primera parte habla del sur Ujú. y la segunda parte es el norte, Oh, los hemisferios, claro, sí. de su vida pues eso, en su país Ujú. natal, en su ciudad natal. Y después habla de cómo ve Madrid y de cómo ve España. Es muy crítica, pero es súper aguda. Su escritura conecta mucho con la naturaleza, Qué todo lo bien. que crece. Entonces habla como un poquito como desde la tierra, ¿no? Y Mm, desde el cuerpo, no tanto como disquisiciones filosóficas o pensamientos, sino de la pues, experiencia vivida wow. en la tierra y en el cuerpo. Y habla de naturaleza y escritura. Estupendo. Entonces, si tuviera que hablar de un libro, hablaría de este, porque me Ok. parece, Lo anotamos, por supuesto. No, anótalo. sí, 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 no lo voy a. María, no sé. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco fuera de contexto, quizás, pero. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo, sí, me encantan las preguntas fuera de. Pero es algo que estoy como, ¿sabes? Esto es como, estos programas a mí me encantan porque es otra manera también de conectar y descubrirnos nosotras también como amigas.
Entonces me Dime. gustaría saber, ¿qué te hace reír? ¿Qué le hace reír a María? ¿Qué me hace reír? Yo soy muy sencilla para reírme. Bueno, mi perra me hace reír mucho, porque es muy graciosa. Mira, Mi perra me hace reír. Sí, yo soy de un humor muy sencillo, de niña pequeña, reír cosas muy sencillas. Pero mi perra principalmente es una de ellas. ¿cómo se llama? Mi perra se llama Poppy. Qué Depende lindo. Vamos, pues, sí. de Sí, letra. en qué familia esté. Que vamos llegando al final y me gustaría preguntarte algo ahora más serio. ¿Cuáles son las tres cosas que tú crees, en tu opinión, por supuesto, que el mundo necesita ahora mismo? Algo así que, tres palabras, tres acciones. Empatía, compasión y curiosidad. Me encanta. Es tres grandes, importantes, muy importantes. María, para ir cerrando, sí, cuéntanos algo más que te gustaría que nuestra audiencia sepa de ti, próximos trabajos, talleres, libros, donde Mm. que pueden saber de ti. Y con eso cerramos. Pues dos cosas. Y una ya la hemos mencionado, que es la exquimia. Yo invitaría a cualquier persona que habla un poquito de español o habla español de manera como su lengua materna, que se una. Cada mes tenemos talleres gratuitos y hacemos poesía. Eso, Es lo que hacemos. gracias. Tú eres una testiga de, de ello. Entonces yo invitaría a cualquiera que vayan a alexquimia.com y que miren el siguiente taller gratuito y que se nos unan sin miedo porque yo creo que lo pasamos bien. Y lo segundo es simplemente casi como para animarme a mí, estoy escribiendo otro libro y este En, es en español qué bueno. porque ya toca desnudarse en la lengua materna Te leas. y que me lean mi madre Y tú sí es. y mis tías. Entonces estoy escribiendo en español, son historias cortas, hay algún poemita por ahí y lo quiero terminar. Y estoy notando que hay resistencia, entonces lo publico contigo para Eso. Ahí te voy a preguntar, sabes que te voy a preguntar, ¿cómo vas a estar? Es prosa, ¿verdad? Prosa y pues, prosa y algo de verso. qué bonito, Que la poesía me gusta también, así que claro. No, es que, qué bonito. Pues, amigos, no sé, estamos llegando al final. La verdad que tengo muchas más preguntas y muchas más ganas de seguir charlando con María, porque ella es una apasionada y como ves, tiene muchísimos temas que podemos conversar, pero eso lo dejamos para un tercer encuentro. claro que sí. Y, y sería lindo volver a reencontrarnos y seguir conversando de estos temas tan apasionados. Muchísimas gracias, María. La verdad que siempre lo paso súper bien contigo. Gracias a ti por invitarme, sí, es un placer charlar contigo, así que yo ya estoy esperando a que me invites para el tercero. Muy bien. Pues así será. Pues amigo, gracias por conectar con nosotros y como les dije al principio, escuchen el primer episodio con María y bueno, nada, escuchen todo, conecten con ella también y espero que lo hayan disfrutado. Gracias.